es un trabajo de 8 personas, pero también con la colaboración que en el libro aparece pues de otras personas a las que tengo que agradecer expresamente pues desde aquí, ¿no? Bueno, hasi konaiz orduan esplikatzen zer dan proiektua. El título, Suspertzen, es el título genérico que le hemos puesto y bueno, el espejo cooperativo fue digamos un subtítulo que pusimos a última hora, baina nolabait esateko nik esango nuke hor garrantzitsuena da hor letra txikixan hartzen da bena, ondo sortu eta hobeto banatu. Lo más importante quizá del proyecto es la idea de que es importante crear riqueza, ser buenos creando riqueza y ser también excelentes en el reparto de esa riqueza. Yo creo que ese subtítulo en pequeño creo que es más importante que el resto de los títulos, ¿no? Bien, bueno, el buruak, los objetivos. Bueno, fundamentalmente esto va desde la humildad, ¿eh? Aquí no hay pocas chulerías en el planteamiento, pero bueno, queríamos desde la reflexión ayudar un poco a revitalizar Suspertzen, es esa idea de revitalizar un poco, ayudar a revitalizar la experiencia cooperativa en la que todos nos hemos estado moviendo, ¿no? Bueno, un tema muy importante que a veces no suele aparecer, hemos aportado algunos datos que tradicionalmente el mundo cooperativo no los ha ofrecido, o era, no por desconocimiento, sino porque no los ha trabajado históricamente. Históricamente nos hemos acostumbrado a que las empresas cooperativas hayan dado datos de ventas, de número de personas que tienen, no sé cuántas aperturas en el extranjero, etcétera, etcétera. Todos esos datos han sido públicos, todos los años aparecían, pero ha habido otros datos que ahora comentaré que ni siquiera hemos sido conscientes de que existían en nuestro entorno, ¿no? Creo que es importante que eso aparezca. El tema de la educación. La educación es un elemento fundamental para mover la sociedad y ha sido en la historia de la experiencia cooperativa en Guipúzcoa ingenieros con inglés, ¿no? Joder, ingenieros con inglés hace 30 años pedían lo mismo de las empresas. No puede ser que se limite a eso. O sea, no sé si habéis leído, ayer ponía ingenieros, no puede ser que estemos todavía en ese nivel. Yo creo que el tema de la educación necesita una reflexión importante. Y luego, algo que ha sido característico de la experiencia cooperativa, que es el tema de la solidaridad y la intercooperación. Sin liarnos ahora con una retahíla de valores, pero yo creo que la solidaridad y la intercooperación han sido los dos elementos fundamentales, capitales de la experiencia cooperativa. Bueno, hori izan da, guk jolastu dugu proiektu honetan bi ideekin buruan. Alde batetik, pensar en el futuro, en Ale, antes ha hecho una presentación muy buena Miguel Ángel Irizar sobre todo lo que decía y el trabajo que están haciendo impresionante de lo que decía don José María y de la historia. Y esto es una mirada, en lugar de echar para atrás, intentar mirar un poquito para adelante, ¿no? Y jugar con dos valores, con dos ideas en la cabeza también. La creación de valor y la distribución de valor. Hay demasiadas conversaciones en el mundo público con la competitividad de las empresas tienen que ser competitivas, qué hace falta ser para que sean competitivas, etc. Y se está hablando en ese mensaje de la creación de valor, cómo hacer empresas mejores, generando valor. Y por otro lado, hay otros que discuten de manera separada sobre la distribución. Necesitamos meter más dinero en sanidad, más dinero en educación, más dinero en otras 1000 historias del mundo social. Los dos son discusiones, las dos discusiones pertinentes, pero rara vez se discuten de una manera conjunta. Los que hablan de distribución y los que hablan de creación hablan de creación. Bueno, horrekin saiatu gea bi idea horrek buruan edukitzen. Eta hau da erabili de un esquema. Este es el esquema que hemos utilizado para reflexionar. Por un lado, si estamos hablando del futuro, tenemos que hablar sin intentar ser los reyes de la prospectiva
intentar, sí, por lo menos hacer 4 trazos de lo que nos espera en el futuro. Un tema muy importante. Una vez hecho eso, ¿desde qué valores vamos a afrontar ese futuro? ¿Desde qué valores vamos a afrontar? ¿Cuáles son los valores que tenemos nosotros que nos van a servir para enfrentar ese futuro? Ahora todo el mundo está hablando de transición social, es enorme la que está habiendo, la que ha habido en los últimos años y la que va a haber. Todo esto, lo de la transición sanitaria, escribíamos antes de la historia del COVID. Ya ni os cuento ahora lo que supone todo eso. Ahora ha salido ayer no sé qué viruela, no sé qué en Madrid, y está ya todo el mundo loco bueno, pues aquí hay toda una sensibilidad que ha cambiado radicalmente, ¿no? Y luego la transición ecológica y energética, que cuando escribíamos eso tampoco existía la guerra de Ucrania, y ahora pues aquí el gas para arriba, el gas para abajo. Bueno, aquí hay 3 transiciones enormes. En el libro intentamos, aquí no lo voy a explicar, están un poco explicadas, digamos, los fundamentos, digamos, las partes más sustanciales de cada transición, sin intentar ser esto un doctorado para explicar lo que son las transiciones, pero sí por lo menos para que se sitúe la persona que está leyendo eso en qué significan esas 3 transiciones. Y luego hay kooperatiba dauzke bere erronka espezifiko batzuk, zergatik ez die berdinak erronkak enpresa guztientzako. Beitu, he escrito aquí, están escritas las 3 transiciones arriba. Estaba queriendo decir que en las cooperativas, aparte de las 3 transiciones que incumben a todo tipo de empresas, hay algunas que son específicas, que están alrededor del mundo cooperativo. Una es el tema de financiación. La financiación cooperativa es difícil, es diferente. No hay capitales externos, no hay fondos de inversión, las cooperativas no están en bolsa, es diferente. La financiación de las cooperativas es diferente. Y esto tiene una importancia enorme para las respuestas que luego hay que dar. Por otro lado, es muy curioso. Ahora resulta que habéis oído hablar todos de Airbnb, de Uber, de Globo, todos estos que reparten comidas. Son lo que se llaman las plataformas. Las plataformas donde se juntan un montón de autónomos. No sé si son autónomos o qué son. Estos que andan en bicicleta y otros que esto. Bueno, son gente que en este momento hay toda una tendencia mundial. Hay unas referencias en el libro para cooperativizar ese tipo de actividades. El mayor experto de ese tema ha estado, no sé si está ahora todavía, aquí con gente de los de Lane. No sé si está ahora o ha estado por lo menos hasta hace unos pocos días. Ese es un elemento que no digo que afecta a las cooperativas de ahora, pero se está alrededor del mundo cooperativo. Se está pensando en que las cooperativas pueden ser una respuesta. Y finalmente, la búsqueda del talento. La búsqueda del talento, ¿qué os voy a explicar? Pues la búsqueda de talento ha sido y será una pelea permanente. Ahora, antes la gente vivía en sus círculos más o menos estancos. Ahora ha surgido, a los que os movéis un poquito en las redes, ha surgido algo que se llama LinkedIn, o surgió, donde todo el mundo tiene una fotografía con su currículum metido en LinkedIn y claro, todos los días recibe una llamada de uno o de otro para que se mueva de puestos de trabajo. Es así. Y cada día la vida de cada uno es más transparente. Bueno, ¿con qué valores? Insisto que todo eso está más desarrollado en el libro y el que tenga curiosidad pues lo mira allí, ¿no? Pero ¿con qué valores hago frente a eso? Ze balioekin egiten diet horri aurre, ezta? Etorkizun horri. Yo diría que he marcado antes la solidaridad y la intercooperación.
Para que no se despiste nadie, la solidaridad significa que en un momento dado yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí, y eso significa muchas veces que yo te dé dinero y tú me des dinero a mí, así, contando muy rápidamente, eso es solidaridad. Intercooperación, también simplificando, es que entre Pío y yo hagamos cosas que solos no sabemos hacer, es decir, él y yo juntos podemos hacer una cosa más, diferente, y si le juntamos a Miguel Ángel podemos hacer otra tercera cosa diferente. Eso se llama intercooperación, proyectos de intercooperación. Participación, que es uno de los elementos esenciales de la experiencia cooperativa. Compromiso con la sociedad. Gero ikusiko dugu, horrek zen nahi duen esatea. Gizarteekin konpromisoak zen nahi duen esatea, gero ikusiko dugu, baina compromiso con la sociedad, elemento clave, y proyecto de largo plazo. Proyecto de largo plazo, no me voy a cansar de insistir que el proyecto cooperativo es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto para hacernos ricos mañana, como alguno puede tener metido en la cabeza. Bueno, muy importante, y esto nos ha llevado a algunas discusiones en el grupo. Todo el mundo habla de valores, pía, todo el mundo está conforme, somos solidarios, somos pero esto luego, los comportamientos del día a día, muchas veces contradicen lo que escribimos, Los comportamientos, y aquí tienen muchísima importancia los líderes cooperativos, en ser ejemplo de comportamiento en estos valores. Una cosa son los valores y otra cosa es el día a día, los comportamientos del día a día, si se corresponden con esos valores. El socio más importante, pone en el libro, es la propia cooperativa. Esto hay que repetir, el socio más importante es la propia cooperativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que dedicar dinero de los repartos a los fondos propios de la cooperativa, porque es un proyecto a largo plazo, no es para mañana. Si el dinero, como luego veremos, se reparte a los bolsillos de los socios, mal andamos. Y luego todo esto, obviamente, necesita líderes cooperativos, un liderazgo cooperativo. Bueno, un en Herrera. Bueno, ¿cuál es el modelo socioempresarial? Hemos hablado de retos, hemos hablado de los valores con los que hacer frente a esos retos. ¿Y cuál es el modelo socioempresarial? Insisto, en el modelo socioempresarial, bi lerronek, alde batetik nola sortu, creación de valor, eta bestaldetik nola banatu, cómo distribuyo. Bueno, aquí voy a empezar por el balio sortzeko eredukin hasiko naiz. Nola sortu o ser sortu. Bueno, hasteko historia pixkat. Esto, os puedo decir que cuando a esto le dediqué muchas horas en cuanto a buscar datos, esperaba algunos datos del tema de distribución, pero aquí había algunos datos que a mí, algunos me pillaron de sorpresa. Os digo muy sinceramente. Bueno, esto es, históricamente, dice aquí, el valor creado por las cooperativas nos ha permitido, y aquí, bueno, esto si queréis es una pequeña licencia, hemos considerado que Debagoiena, por la densidad que tiene de cooperativas, puede ser representativo. Esto no se debe solo a las cooperativas de Debagoiena, también hay otras empresas en Debagoiena, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. El peso específico de las cooperativas en Debagoiena es muy importante. La renta per cápita de Debagoiena es superior a Guipúzcoa y Euskadi. Ahí tenéis el gráfico, lo tenéis en números también en el libro. Renta es la renta per cápita, la renta de cada uno. El PIB también, el Producto Interior Bruto, es el mayor en Debagoiena, comparativamente
Si aquí la referencia es la Unión Europea, 100, pues Alemania tiene 121, Guipúzcoa tiene 119 y Debagoiena tiene 132. ¿Me explico? Son datos para que no están cocinados, digo, para que nadie se despiste, están sacados de datos públicos de Eustat y Eurostat, que son, los tenéis todos para poder comprobar. A ver, una cosa que aparece en el libro que está explicado, la renta está asociada con las personas, la renta, personas. El PIB está asociado a las empresas, Por ejemplo, suele aparecer en las estadísticas a veces que se dan en los periódicos que Olaverría, no sé si alguno os habéis fijado, es el que tiene el Producto Interior Bruto más alto de Guipúzcoa. Hombre, si tienes 2 o 3 empresas importantes y pocos habitantes, pues está servido. ¿Me explico? Está servido. Entonces, bueno, esto no era una crítica para Olaverría, digo, para el que interpreta los datos. La interpretación en Debagoiena pasa que la renta per cápita y el PIB son superiores al resto de esto. Un tema muy curioso, también que me llamó a mí la atención muchísimo. El nivel de formación es distinto en Goierri y en Debagoiena. Ya veis el gráfico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay un gráfico, yo con los colores me lío, pero a ver si consigo este puntero. Pues no, se me va. Bueno, la formación superior es más baja aquí, comparativamente con otros territorios, que la formación que la formación profesional. Es decir, simplificando mucho, en Debagoiena y en Goierri, esto es una simplificación, hay muchos más FP2 y gente que está en esa formación profesional que el resto de territorio. Tiene una ventaja que en algunas peticiones recientes he estado viendo. Tiene una ventaja que se han acomodado muy bien esa formación a las exigencias o a las necesidades de la empresa que ha tenido en los últimos años. Si las empresas necesitaban FP2, que lo han necesitado, entonces digamos que las escuelas y los jóvenes de esto tenían FP2 y se colocaban muy bien en las empresas. Pero tiene un problema. Los que van a crear las empresas del futuro seguramente no van a ser este tipo de personas. Vamos a necesitar, o se va a necesitar en estos territorios, personas que piensen en un tipo de empresas, diferentes. Y entonces va a haber falta, por eso digo, nivel de formación adaptado al entorno, para bien y para mal. Está adaptado al entorno actual, pero hace falta modificar esa formación para el futuro. Esto, hay una mención a Mendiarrieta que decía, claro, para crear el futuro yo tengo que formar personas hoy para que me hagan actividades de futuro, ¿no? Bueno, y algunos datos preocupantes que se pueden expresar con mayor o menor dureza, pero que son realidad. Los mutualistas activos son datos recogidos de Lagunaro y de Mondragón. Han bajado los mutualistas, que son socios, desde el 2007 al 2019, pues aproximadamente un 7%. Y los pensionistas de Lagunaro hemos subido un 54% en los últimos 10 años. Hombre, dicho eso, tío, bueno, afortunadamente por el modelo de capitalización que tiene Lagunaro,
parece que no es un problema, pero es así, esta es la realidad. Nos estamos haciendo como colectivo más viejos todos. Y otro tema que luego volveré, este es la tendencia a trabajar con menos socios en las cooperativas. Bazkide gutxiagorekin lan egiteko joera. Zein dugu esatia honek? Hor ikusten dan bezala 2008an 184 bazkidea sana, gaur ez da iristen 78 inguru hortara. Ha bajado, es decir, hay una tendencia en las cooperativas a trabajar con más eventuales, con menos socios, etc. Poco a poco, no es algo que ha caído así drásticamente, aunque alguno, como suele pasar, se suele fijar en la cooperativa tal o en la cooperativa cual, que tiene una tendencia más acusada que esta, pero esta es la media. Esta es la media que ha pasado en los últimos años. Pero sí es cierto que hay una media, una tendencia a bajar. Bueno, por lo tanto, ¿qué hacer en creación de valor? ¿Qué hacer en creación de valor? Hemos visto lo que la creación de valor ha generado en el Deba Goiena. Pues aquí no me voy a inventar la pólvora, porque esto es lo que todos los empresarios, los gerentes, los directores de empresa tienen en la cabeza. Pero por simplificar, lo que no hemos querido es evitar tampoco esta discusión. Este es en el eje corto plazo, largo plazo, en este eje. A corto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ser buenos, así simplificando, en lo que has elegido hacer. Ser excelente. Hayas elegido hacer balones, hacer máquina herramienta, vender flores. Ser buenos. Ser buenos significa ser productivos, tener eficiencia, capacidad de intercooperación, no andar solo por la vida, ser innovadores, desarrollo, gestión financiera eficiente, que no te pille el toro en el corto, y personas con compromiso y talento. Luego alguno dirá, te falta ahí poner la internacionalización, etcétera, etcétera. Sí, se pueden poner aquí 18 filas, pero yo diría que básicamente la idea es ser bueno en lo que has elegido ser. Pero no termina en la historia. ¿Qué tengo que hacer para el largo plazo? A largo plazo, etorkizuneko apostu bat egin behar da. Hemen ez da besteik. Lehentasunak ezarri eta arriskatu. Significa que hay que marcar prioridades y arriesgarse. Todo lo que suele decir de planes estratégicos, reflexiones estratégicas y tal, en el fondo es eso. Intentar definir las líneas estratégicas de futuro, las prioridades, dónde me voy a centrar en el futuro. Y hay un apellido que aquí se pone, que es arriesgarse. Que a veces, esto es un pecado de muchos, decir, yo voy a ir para allí, pero no pongo un duro ni pongo personas para hacer esa apuesta, ¿no? Y por supuesto, equilibrio financiero, berriro ere, porque en las cooperativas vuelve a ser una espada de Damocles muy importante. Bueno, eta orain, hola, labur kontatuta eredua, balio sortzeko eredua, jungo naiz, balio banatzeko eredura pixkate explicatzea. También aquí hay unos datos que rara vez aparecen en las documentaciones y en las publicaciones. La distribución cooperativa, es una afirmación, ha propiciado una sociedad más igualitaria e innovadora. Y esto hay que darlo con datos, porque aquí pilla cualquiera. Menor desigualdad entre familias. No sé si conocéis, algunos si os habéis interesado por estas cosas, hay muchas maneras de medir la desigualdad entre familias a lo largo de esto. Si la gente lee pues un poco a Piketty y a toda esta gente, pues tiene 1000 gráficos, maneras de esta. Pero hay, digamos, aquí están elegidos, en el libro aparece creo que un tercero, pero aquí están elegidos, aquí en los extremos, dos índices que son muy utilizados. Es el ratio entre la renta media familiar del 20% más alto respecto al 50% más bajo.
Ese es una... Bueno, ahí ya veis que Debagoiena le supera a Goierri. Cuando digo supera, es más bajo, está mejor que el Goierri, que Araba, que Guipúzcoa, que Euskadi, pom, pom, pom. Por otro lado, el índice Gini. El índice Gini es un nombre, es algo, le he oído hablar bastante a la Diputación de Guipúzcoa, suele manejar el índice Gini y algunas publicaciones también. Bueno, básicamente es un índice que significa que si fuera 100, significaría que todo el dinero, toda la riqueza de un país está en manos de una persona. Y si fuera 0, quiere decir que todos ganarían lo mismo, todos tendrían la misma riqueza, ¿no? Por lo tanto, cuanto más bajo sea el índice Gini, es mejor. Bueno, es mejor. Significa menor desigualdad entre las personas. Y ahí veis un poco la distribución de Debagoiena, Euskadi y la Unión Europea. El gasto en I+D, pues sorprendente también. El gasto en I+D, Goierri tiene un 4,5 casi sobre el PIB. Debagoiena está cerca del 4, y ya veis, Euskadi como tal no llega al 2. Y dices tú, bueno, esto por lo menos tenemos que conocerlo. Otra cosa es que porque esto es gasto en I+D. Otra cosa es si somos eficientes en la rentabilidad de ese gasto en I+D. Pero esto es una realidad. Bueno, lengua esquema bueltatos, volviendo al esquema anterior. Pero aquí, en lugar de corto plazo, como estamos hablando de distribución, voy a hablar de distribución desde la cooperativa, hasta la sociedad, gizarteraino. En la cooperativa, pues, unos sueldos acomodados a la realidad. Tener los procesos de reconversión financiera que han existido y que existirán. Tenemos los intereses de capital. Tenemos los retornos, los estornos, que algunos no saben ni el nombre de los estornos, pero existe en las cooperativas. Y luego las aportaciones a los fondos propios. Para la gente que no conoce mucho del funcionamiento de las cooperativas, en el libro aparece, digamos, un modelo estándar casi, más que estándar, es el modal, es lo que más se utiliza en las cooperativas, el modo en que las cooperativas reparten sus beneficios. Eso hay una explicación bastante amplia, ¿no? Luego, tenemos cara a la sociedad, el impacto en la sociedad, eso es en la cooperativa, pues también hay unas diferencias salariales responsables. Rara vez se destacan las cooperativas. Creación y solidaridad con el empleo, muy importante. O sea, esto es, la creación y solidaridad con el empleo es uno de los mayores modos de solidaridad con la sociedad cercana. El impulso de la educación y el desarrollo social no es casualidad que Mondragón Universitatea exista, es porque ahí hubo una apuesta por el tema de la formación, y un tema que cuando vino, a mí me hizo especial ilusión cuando vino Inerarity, no sé a cuenta de qué fue, pues hablaba de esta noción de legado, ¿no? Que esto, el invertir en la propia cooperativa para que las generaciones futuras tengan una riqueza entre manos. Y luego el COFIP, que es algo que por ley pues tienen todas las cooperativas que aportar. Bueno, por lo tanto, yo diría que hay 4 niveles de solidaridad. Yo creo que este tipo de síntesis son buenas para tener la cabeza un poco armada, ¿no? Solidaridad interna dentro de las cooperativas. Solidaridad interna con cooperativas cercanas, que la hay. Solidaridad con la sociedad y solidaridad con las futuras generaciones. 4 niveles de solidaridad, que son importantes.
y son las 4 que tenemos que manejar de manera permanente. Bueno, y desde lo logrado y con estas reflexiones, bueno, aquí vuelvo a decir que esto es reflexión de un grupo de gente con muchas ganas de ayudar, pero esto no va a misa. O sea, como comprenderéis, esto son reflexiones que se tiran y luego, pues a algunos les parecerán más o menos evidentes, más o menos importantes, pero bueno, nos parece que para avanzar en una respuesta cooperativa de futuro, desde lo que se ha logrado, pues, para empezar, en primer lugar, la educación. La educación tiene que estar adecuada a estas transiciones, a ese futuro. No vale, ¿cómo diría yo? No vale hacer torneros ahora. Bueno, a ver, con todos los respetos, formar torneros. Porque el mundo que viene es diferente. El mundo que viene es diferente. Necesitamos una educación adecuada a los retos de futuro. No solo en los elementos del diseño curricular de la gente, sino en más elementos más transversales de participación, de comunicación, etc. Reforma de la empresa. Ya en cualquier empresa, aunque se llame industrial, digamos, el mono azul cada día es más escaso. Cada día está basado más en el conocimiento, etc. Reforma, un proyecto empresarial compartido. Bueno, no voy a repetir porque esto ya José Luis lo ha estado diciendo antes. Potenciación de los valores y la cultura cooperativa, porque a alguno todavía le suena a cuento chino esto de los valores y la cultura cooperativa. Digamos que esto es un cuento de esta gente de Mondragón. Hay que reforzar, hay que potenciar esos valores y cultura cooperativa. Yo a veces me quedo sorprendido cuando cooperativas pequeñas y toda la gente que ha salido de Lane y tal, pues a veces el entusiasmo con que hablan del mundo cooperativo. Otra cosa es, puedes decir, pues te estás pasando de frenada en esto, te estás pasando de frenada en aquello, pero la verdad es que entusiasmo por lo menos demuestran. Y yo creo que eso es algo que deberíamos recuperar. Obviamente, cuando empezaron las cooperativas, ahí se dice en el documento, la mujer no existía en el mundo cooperativo porque no existía. Y ahora, pues el papel de la mujer tiene que ser absolutamente distinto, y la apuesta por la juventud, que también es una reflexión que aparece ahí en el documento, y dices, bueno, ¿cuántos años tenían los Gorroñagoitia, Ormaechea y compañía cuando empezaron con el cura? Pues 20 y tantos años. Y ahora, un chaval de 20 y tantos años, casi le mandamos a Le Castola otra vez de vuelta, porque pensamos que te faltan 40 herbores a ti para ser algo, ¿no? Y no solo aquello, sino yo a mí mismo me veo cuando empecé en Fagor con 23 años, con una fauna en Garagarza, con 20 y tantos años, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y creo que muchos de vosotros os ha pasado esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que para que la gente sea algo que aporte a la sociedad, pues tiene que tener 45 años, y como 45 años ya, pues las ilusiones también van mermando, ¿no? Bueno, y luego un tema importante, que me parece, que no sé si es el desarrollo de instituciones de soporte. A ver, esto es algo que a veces no somos conscientes. Las instituciones de soporte, no estoy hablando solo de caja laboral, aunque hay una descripción de caja laboral, de Lagunaro, de Ikerland, de Ideco, o sea, es pasar, el crear instituciones de soporte supone pasar de las ideas y de los conceptos a crear algo, a crear una institución, y esa institución luego tiene vida propia, y va y crece, y a veces no crece en el camino que tú habías pensado, pero tiene vida propia y supone un enorme potencial para las cooperativas. Bueno, ¿qué modelo de educación? Esto también es una digresión, pero bueno, como suele decir, uno se queda contento cuando hace una digresión y
básicamente quiere decir que cada uno nos movemos en 3 espacios distintos. Seguramente alguien me dirá, y otros 5 más. Bueno, 3 importantes. Uno es, cada uno venimos de un espacio familiar, el que sea, cada uno hemos vivido un espacio familiar, un espacio social, todos hemos convivido, amigos, lo otro, la sociedad de Euskal Herria, la sociedad de Bagoyena, los chiquiteos, el otro, lo de la moto, han configurado un espacio social muy determinado. Y luego entramos a formarnos en la educación o entramos en una empresa y el espacio educativo y profesional. Y al final todo eso, digamos, nos hace como personas y es la formación personal, ¿no? Esto está cambiando radicalmente. Las familias de ahora, el espacio familiar está cambiando, a la velocidad de vértigo. El espacio social también. El espacio social, primero la propia configuración, la heterogeneidad de la sociedad de hoy no tiene nada que ver con la que era hace unos años. Los valores compartidos de esa sociedad son diferentes. Todo eso está en movimiento y claro, ¿dónde dices tú, bueno, ¿y yo qué voy a hacer como educación? Pues existe, de momento que yo sepa, desde el mundo de vista, y corregirme si alguno decís, pero existe un espacio sobre el cual podemos tener una influencia directa, que es el espacio educativo y profesional. Tú puedes plantearte universidades diferentes que se vayan acomodando y puedes incluso plantearte un modelo de desarrollo profesional diferente. Bueno, hay que jugar con esto. Aquí no se aporta la solución definitiva, pero hay que ser conscientes de que estos se retroalimentan y al final la persona, estamos ahí en el triangulito del centro. Bueno, tenemos una oportunidad de ir adelante en el espacio profesional y el de educación. Tenemos una oportunidad, yo creo que importante. Primero, ¿qué definiríamos como prioridad? Principios y valores. Poner en práctica los valores, pero formar en valores y ponerlos en práctica. Ahí dice que es la cooperativista jaiotzen egin baizik. No se nace cooperativista, sino se hace. Aquí nadie viene con el gorro como los judíos no, aquí se hace. Y necesitamos balioen eta portaeren coherencia. Necesitamos esa coherencia importante. Bueno, y luego no termina nunca la formación. El long life learning, que es ni en euskera ni en castellano, pues es que tienes que estar formándote toda la vida tienes que estar. Y tienes que ir acomodándote a la realidad del día a día. Bueno, no hablamos aquí del tema digital que ahí se menciona, porque el tema digital pues ha pillado a una gran parte de la sociedad con el pie cambiado y seguirá pillando. Y luego un tema muy importante, que a mí esto también me ha pillado, pues como suelo decir, mayor, es que ahora los chavales aprenden con estas cositas que igual ni os suenan. El microlearning, que es pequeñas píldoras de aprendizaje, hay formatos nuevos, vídeos, podcast, blogs, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la formación no presencial. Desde casa aprendo pues de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que manejar todas estas herramientas. También en la formación, digamos, universitaria y también en la empresarial. Bueno, eta azkenez, zer eskatu kooperatibeko liderrei. ¿Qué pedir a los líderes cooperativos? Muy simple, tener valores cooperativos. Vuelvo a los valores cooperativos. Esto puede parecer una cosa igual, a ver, que a uno le puede parecer innecesaria, pero para mí es muy importante que haya convivido, se haya contrastado con, que haya convivido con líderes contrastados. Con líderes contrastados. Muchas veces uno aprende mucho más
de lo que tiene al lado y de lo que ha convivido, de la convivencia que ha tenido con una persona, que muchas explicaciones teóricas. Capacidad para las relaciones y estabilidad emocional, que hace falta, porque hay momentos malos. Digamos, Sormena, capacidad de generación y resiliencia, humildad, capacidad de trabajo, abiertos a las personas y al mundo, integradores, y luego esto que dicen como los pelotaris, que sepa jugar a dos manos, ¿no? Con la izquierda y con la derecha. Que a veces hay que ser duro y a veces hay que ser blando y que hay que jugar al corto plazo y a largo plazo con las dos manos. Bueno, y al final, una vez escritas estas cosas y puestas ahí en circulación, pues creo que para pensar en la acción, en qué hacer, pues yo creo que, digamos, el papel de nuestro termina y luego hay que abrir conversaciones cooperativas, tendrán que abrir, si quieren abrir, como suele decir, pues sobre los retos de futuro. Mal anda una cooperativa si no tiene claro los retos de futuro por dónde van a ir. Tendrán que abrir conversaciones sobre el desarrollo de valores cooperativos y los comportamientos que tenemos respecto a esos valores, y luego reforzar la creación de valor. No hay cooperativa buena, no hay cooperativa sin creación de valor. O sea, y no se puede repartir lo que no se crea. Eso ya hemos dicho por activa y por pasiva. No se puede repartir lo que no se crea. Por lo tanto, los dos elementos hay que reforzarlos, tener clara un modelo de creación de valor y un modelo de distribución de valor. Y finalmente, pues unas claves de futuro, igual me he repetido aquí, pues una visión actualizada de Mondragón, es muy diferente a todo lo que hay por ahí, muy diferente. Es propia, fruto de no sé cuántos años de idas y venidas, pero es propia, no hay. Bueno, emprendimiento cooperativo, evidente, la elección y desarrollo de líderes es clave, y luego, finalmente, pues una política activa. Antes hemos visto que este es uno de los déficits que hemos observado en los datos, es una política activa de incorporación de socios. Y eskerrik asko.